Voy a darle también la bienvenida a quien nos acompaña, Boris Bernal Mancilla, quien es investigador cultural. Y vamos a hablar en relación también a este tema de Todos Santos, que se lo festeja y se lo vive el 1 de noviembre. Estimado Boris, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Nicole Preto te saluda desde la Ciudad del Alto. Nicole, muy buenas tardes, gracias por la invitación para dialogar un poquito lo que es Todos Santos. Ya estamos a vísperas de esta fiesta cultural, de esta fiesta sincrética. A tus órdenes. No, las gracias a usted, estimado Boris, por cedernos un poco de su tiempo, porque usted lo ha dicho también y bien, ¿no? Es un tema cultural que nos ha destacado cientos de años. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Nosotros, la persona que ya no está con nosotros en vida, en tierra, se lo armamos una mesa con lo que es la fotografía, con lo que le gustaba, la mejor comida, bebida. Y ahora la pregunta también, algunos tienen un significado. No sé si nos puede contar desde hace cuántos años también se lo practica esto en Bolivia y qué significado, aparte de esperar a la persona que ya no está con nosotros, tiene aparte de lo cultural. Lo escuchamos. Primero que hay que ver los antecedentes. ¿Dónde surge esta fiesta de Todos los Santos? Que como fiesta de Todos los Santos es una festividad cristiana católica. Pero muchos autores, muchos investigadores e historiadores mencionan que esta fiesta tendría sus orígenes en culturas célticas o culturas nórdicas, eso algunas personas mencionan. Pero ya con la llegada de los españoles a estas tierras, a partir de 1500 a México, 1536 a Perú, se empieza a hacer una especie de mezcla de sincretismo cultural entre la cultura indígena originario campesina de estas tierras con la cultura ibérica. Y es ahí donde emerge la fiesta de Todos los Santos, cada 1 de noviembre y se alarga 1, 2 y 3 de noviembre en este territorio. Por una parte se festeja a la fiesta de Todos los Santos, pero a la vez se está festejando a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a los difuntos en nuestras tierras, que no tenía una fecha en específico. La fiesta de Todos los Santos en las culturas prehispánicas, sobre todo en la cultura inca, no tenía una fecha particular como es ahora Todos Santos, sino se festejaba a los muertos durante todo el año, los 365 días del año, se rendía culto a los muertos. Es por eso que en muchos templos se ha encontrado a los chulpas o a los malquis, como les denominan en la cultura inca y en la cultura aymara. Había un culto a la muerte y estaban muy ligados a la muerte en estas culturas prehispánicas, tanto mexicanas como las del Perú, rinden un culto constante, diario. Pero con la llegada de los españoles en 1536, pero sobre todo en 1551, con los concilios limenses, que emergen del concilio de Trento, se realizan en Lima estos concilios de donde emergen o de donde surgen varias normas y varias ordenanzas que prohíben el culto a los muertos todos los días y tiene que centrarse solamente el día 1 y 2 de noviembre. Es de ahí de donde surge la fiesta de Todos los Santos en nuestro territorio. Entonces se prohíbe, por una parte, que se rinda culto a los muertos todos los días y se establece una fecha, y segundo, se prohíbe que se manejen chulpas, se prohíbe que se manejen momias. Entonces, ¿qué hacen nuestros pueblos? Sustituyen a las momias o a los chulpas por panes. Y es de ahí donde también nace la famosa tantahuaba. La tantahuaba lo que está haciendo es representar a las chulpas, representar a las momias de épocas prehispánicas y las transformamos en pan, porque el Concilio de Trento establece claramente en una de sus disposiciones que solamente se puede tener como ofrendas pan y vino. Y estimado, es por eso que se ofrenda pan. Entonces, esa es la raíz de la fiesta de Todos los Santos, que en el primer día se pone la mesita con bastantes alimentos, claro, o se coloca una fotografía, las cosas que le gustaban a nuestros antepasados, ¿no? Estimado Boris, la pregunta yo creo que del millón, si bien se le coloca todo lo que a esa persona en vida le gustaba, ¿no es cierto? ¿Por qué escogieron esta fecha o por qué denominaron el mes de noviembre? Porque hay un mito que generalmente las parejas no quieren casarse en este mes porque dicen, no,
es el mes de los muertos. ¿Por qué escogieron precisamente el 1 de noviembre? Usted nos hablaba anteriormente de que era prohibido hacer todos los días, es por eso que escogieron una fecha. ¿A qué se debe que escogieron el 1 de noviembre, este mes, casi finalizando el año? Si bien el cronista Guamán Poma de Ayala, en sus crónicas o en sus gráficos, hace una especie de calendario inca y establece el mes de noviembre como el mes dedicado a los muertos. Amay Pacha le denomina Guamán Poma de Ayala. También Garcilaso de la Vega hace algo similar con este tipo de crónicas, pero esto viene ligado, tenemos que tener bien claro, que con la llegada de los españoles se empieza a imponer, se empieza a establecer un nuevo calendario que va ligando fiestas o festividades católicos religiosas con festividades indígena originario campesinas para denominar a las culturas autóctonas de este territorio. Y te pongo un ejemplo, la fiesta de Corpus Christi viene ligada a la fiesta del Inti Raymi, y la fiesta del 1 de noviembre, que es la fiesta de Todos los Santos, viene ligada al tema del mes de los muertos, o el Amay Pacha, como la denomina Guamán Poma de Ayala. De ahí surge de la fiesta de Todos los Santos, que es una festividad católica cristiana que se determina al mes de noviembre como el mes de los muertos. El mes de los muertos. Estimado Boris, ¿se podría decir que en Bolivia está existiendo una hibridación? ¿A qué me refiero con esto? También festejamos Todos Santos, que es nuestra cultura, algo que nos destaca bastante, pero por el otro lado también está el tema de Halloween, ¿no es cierto? Hibridación significa que nosotros adoptamos también una cultura de otro país o de otra región y la adaptamos al de nosotros. ¿Esto se podría decir que está sucediendo en nuestro país? Como dice Pierre Bourdieu, las culturas siempre son dinámicas, van recogiendo de otras culturas, asimilando las costumbres, los usos y las tradiciones de diferentes culturas, y mucho más aún en la actualidad, porque estamos viviendo la globalización. Alguien decía, estamos viviendo la segunda globalización. La primera globalización se ha dado en 1492, con la llegada de los españoles. Hemos conocido otra cultura y nos hemos mezclado con esa cultura. Y en la actualidad estamos viviendo otro proceso de globalización, no solamente con una cultura, sino con diversas culturas. Y el Halloween responde a esa dinámica. De pronto, el día 30, 31 vamos a salir disfrazados de brujas o de diablitos, pero el 1 vamos a poner nuestra mesa de Todos Santos, y así vamos festejando las diferentes tradiciones, las diferentes costumbres, porque esa es la naturaleza del ser humano, ir asimilando otras culturas que desde mi perspectiva yo no lo veo negativo. Somos resultado de la globalización, no podemos obviar ese tema, pero sí también tenemos que revalorizar nuestra identidad propia, y eso es lo que hacemos con la fiesta de Todos los Santos, poniendo nuestra mesita con la tantahuahua, con todos los elementos que corresponde, pero también festejamos el 8 de noviembre a nuestras ñatitas, a las calaveritas, como se hace acá en la ciudad de La Paz. Qué bueno que he tocado ese tema, estimado Boris, porque si somos hibridación, siempre lo he dicho. Incluso les pongo un ejemplo también, ¿no es cierto? Cuando nuestro papá nació en Santa Cruz y nosotros somos de La Paz y existe una hibridación, es lo mismo que está sucediendo. Y ahora el 8 de noviembre, usted lo decía, las ñatitas. Esto también, ¿qué significado tiene? Porque hay personas que tienen, ¿no es cierto?, sus ñatitas en su casa, les realizan misas, le piden ciertas cosas. ¿Esto a qué se debe cultural? ¿Desde cuántos años se lo practican? Ahí está el elemento ancestral o prehispánico, porque como te mencionaba en un principio, en la cultura inca sobre todo, se tenía al chulpa o se tenía a los malquis, se tenía a la momia en el domicilio y se le atendía todos los días, se le brindaba chicha, se le daba la comida preferida que en ese momento había, se le rendía culto todos los días en el domicilio de la familia que tenía a su chulpita, y eso no se ha perdido, y eso se puede verificar cada 8 de noviembre, donde las personas van al cementerio con sus calaveritas. Eso es netamente ancestral, incaico, porque nuestra cultura es así, ¿no? Seguimos manteniendo
estas costumbres, estas tradiciones desde épocas milenarias, pero hoy de pronto ya aparecen otro tipo de costumbres, otro tipo de cultura que también la vamos asimilando. Bueno, estimado Boris, le agradecemos todo lo que nos ha mencionado, el tema de Todos Santos, conociendo un poco que ya se lo va a vivir, la gente ya se está preparando, que viene a darle misa y también nos ha comentado un poco de Halloween y ahora de las ñatitas. ¿Alguna recomendación que nos quiera dar, estimado Boris, tal vez que podamos no olvidarnos de nuestras raíces, no solamente en esta fecha, sino en todos los momentos especiales, porque Bolivia es un país lleno de culturas y de tradiciones? No tenemos que olvidar que somos un país hispanoamericano y como país hispanoamericano tenemos que, por una parte, respetar nuestra fe católica a través de las ofrendas a nuestros santos, a todos los santos, que es el 1 de noviembre, pero también revalorizar nuestra cultura ancestral milenaria y rendir culto a todos nuestros muertitos a través de las ofrendas que damos del pan, de la fruta, de la bebida, de la comida, pero también revalorizar el 8 de noviembre a nuestras ñatitas, los que tienen ese privilegio de poder tener esa compañía de esos seres queridos. Esa sería mi recomendación, querida Nichols, y muchas gracias por la entrevista. No, la gracias sin duda a usted por estos puntos importantes para aclarar y no perder, ¿no es cierto?, la cultura. Le agradecemos, estimado Boris. Sin duda alguna nos estamos ya preparando y alistando, pese a todo lo que está viviendo el país, para poder realizar esto que es en Todos Santos. Le agradecemos su preferencia y como también que haya estado con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, estimado Boris. Estuvo con nosotros Bernal Mancilla, que es un investigador cultural. Nos estaba dando un poco el contexto del por qué nosotros festejamos, o en este caso conmemoramos Todos Santos, Halloween y ahora también el tema de las ñatitas, porque estamos a días de vivir. Es por eso que también se está realizando la limpieza en distintos cementerios. Es muy importante también que usted pueda tomarlo en cuenta.